Bien, muy buenas tardes para todos. Es nuestro inicio de nuestra sesión de hoy. Vamos a compartir de vuelta en nuestra asignatura técnicas de creación de nuevas empresas. Estamos ya avanzando en nuestro siguiente estudio. El estudio de mercado fue el primer estudio que estuvimos desarrollando en cada uno de los proyectos de inversión que ustedes están iniciando. Bueno, tenemos que ir avanzando, entonces es por eso que desde hoy vamos a empezar a hablar del siguiente estudio, que es el estudio técnico. En el estudio de mercado ya estuvimos viendo cuál es la situación del mercado en el cual queremos introducir el producto o el servicio que estamos ideando. Y ahora vamos a empezar a ver los detalles técnicos, cuáles son esos requerimientos técnicos que precisamos para poder dar apertura a nuestro negocio, para poder ver cada uno de esos aspectos técnicos, es de ahora en más lo que vamos a estar desarrollando. Bueno, para Para iniciar esta parte, les estuve agregando un material nuevo en la plataforma que se denomina estudio técnico. Entonces es en base a esa guía que vamos a seguir trabajando de ahora en más. Sabemos que nuestra primera guía de trabajo es nuestra estructura, la estructura del trabajo completamente que ya habíamos presentado desde el inicio. Entonces, en esa estructura también podemos ver que después del marco introductorio sigue el estudio de mercado. Después del estudio de mercado ya inicia el estudio técnico. Entonces, vamos a iniciar con esto. ¿De qué trata el estudio técnico? Tenemos varios autores que hablan de este componente, varios autores que dividen al proyecto de inversión en estos 4 estudios que nosotros estamos trabajando. En el estudio técnico tratamos de determinar algunos requerimientos que vamos a tener en nuestra empresa, ya sea desde la parte del local, la ubicación del local, los requerimientos de la planta, de nuestro componente físico del local y también en relación a las maquinarias, en el caso de que también precisemos insumos para producción, entonces de acuerdo también al negocio que ustedes hayan elegido. Vamos a ir viendo cuáles son esos requerimientos en este apartado. En primer lugar, también, así como el marco introductorio y así también como el estudio de mercado, necesitamos hacer una pequeña introducción. ¿Qué es lo que vamos a poner en nuestra introducción al estudio técnico? Vamos a tratar de dar al futuro lector que pueda mirar en la introducción qué es lo que va a leer en este apartado. Entonces podríamos en la introducción hablar de una definición del estudio técnico, también mencionar ya en este apartado los objetivos que vamos a tener. Por eso que en el material mismo también ya les estoy dejando que la introducción tiene que ser redactada en un solo cuerpo. ¿Qué significa eso? No vamos a tener subtítulos dentro de la introducción. No vamos a tener subtítulos dentro de este apartado. Entonces, vamos a mencionar, por ejemplo, una fuente teórica definiendo lo que es el estudio técnico y luego pasar ya directamente al objetivo general. El objetivo general es el segundo objetivo específico de nuestro trabajo. El segundo objetivo específico que tenemos en el marco introductorio. Ustedes recordarán que tenemos 4 objetivos específicos. El primero se refiere al estudio de mercado, el segundo se refiere al estudio técnico. Entonces, ese pasa a ser el objetivo general en este apartado. Después de agregar el objetivo general, tenemos que crear, cada uno debe de crear de 3 a 4 objetivos específicos para este apartado. Esos objetivos específicos van a estar relacionados a qué cosa? Al local, la localización, las obras físicas, equipamiento, organización de la empresa, los aspectos legales que tenemos que tener en cuenta.
Entonces, esos son los componentes que tenemos que tener en cuenta para los objetivos. Ya ahí puede variar el término o el verbo que utilicemos. Por ejemplo, determinar la localización estratégica para la empresa dedicada a la venta, a la comercialización de tal producto. De esa misma manera, entonces, se debe de ir generando los demás objetivos específicos. Tenemos que recordar también que los objetivos específicos tienen que tener verbos en infinitivo, de igual manera como estuvimos trabajando ya al inicio. En este caso, también se pueden plantear, primeramente, preguntas, preguntas que nos lleven a esos objetivos. Sabemos ya que el objetivo general ya está generado antes en el marco introductorio. Eso vamos a copiar nada más. Pero sí los objetivos específicos sí vamos a idear. Bueno, después de generar nuestros objetivos, vamos a justificar nuestro estudio técnico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra justificación? De la misma manera también mencionar del por qué se está realizando este estudio técnico. Podemos basarnos también en que tal autor de tal libro, menciona la importancia de la realización de un estudio técnico para determinar de buena manera cuáles son los requerimientos para la apertura y funcionamiento de nuestra empresa, por ejemplo. Entonces, en esta parte de la justificación vamos a recalcar también que no es necesario agregar título, subtítulo en este apartado, pero sí mencionar cuál es la fundamentación, cuál es la justificación de este estudio. Bueno, esa parte sí ya estamos, creo yo que ya están habituados a la elaboración del apartado inicial. Después de eso, vamos a pasar al aspecto teórico. En el estudio de mercado teníamos también un apartado teórico, que eran todas las informaciones, todas las definiciones que eran relacionadas al estudio de mercado. De esa misma manera también vamos a buscar definir todos los conceptos que son relacionados al estudio técnico. En primer lugar, entonces vamos a definir qué es la localización. Recuerden ustedes tener en cuenta también que en aspectos teóricos entonces solamente definimos, citamos, por ejemplo, no vamos a mencionar ya cuál es la localización de nuestra empresa. Vamos a definir de acuerdo a un autor o de acuerdo al diccionario también que se puede utilizar. Si ustedes me dicen no encuentro la definición de localización, entonces se puede recurrir a diccionarios electrónicos. Eso también es de ayuda y hay formas para citar. Bueno, después de definir eso, podemos mencionar cuáles son los factores que vamos a tener en cuenta para concretar nuestra localización. Y para eso hay un método que un autor menciona y muestra cómo se realiza, que es el método cualitativo por puntos. Ustedes tienen que tener bien definido de dónde sacaron esa ubicación que ustedes van a tener para su local. Podrían fundamentar que ese local es, por ejemplo, de propiedad del proyectista. Perfecto, entonces es un punto a favor de repente. Pero un sustento válido para un ingeniero comercial debe ser un método por el cual se guió para determinar que esa es la mejor localización para la empresa. Entonces vamos a recurrir nosotros a este método que les voy a mostrar. Acá estamos aquí en este tercer punto. Entonces, en el aspecto teórico definimos localización, luego vamos a definir también cuáles son los factores que tenemos en cuenta para la localización. Y yo les voy a mostrar aquí, tengo en una planilla de Excel,
El autor de, en este caso, de este método, hay varios métodos, pero en el que yo al menos tengo ya un poco de experiencia y quiero compartir con ustedes, es este. Se denomina método cualitativo por puntos. ¿Por qué? Porque reúne cualidades de cada localidad, de cada ubicación y les asigna puntos. Entonces, a una cualidad yo le asigno cierta calificación y esas cualidades van en esta parte de factor. Estos son los indicadores que vamos a tener en cuenta. Estos indicadores fueron creados, en este caso por mí, y en el caso de ustedes, cada proyectista, debe de crear cuál es el factor que va a tener en cuenta para poder definir su local. Por ejemplo, yo voy a tener en cuenta calles en buen estado, instituciones cercanas, que haya instituciones cercanas, por ejemplo. A calles en buen estado, yo le voy a asignar un peso de 35% del total. Sabemos que el total de un todo es siempre 100%, entonces vamos a dividir eso. Instituciones cercanas. ¿Por qué me parece importante que haya instituciones cerca? Por ejemplo, que haya una comisaría, que haya un hospital, que haya un supermercado, que haya un colegio, una escuela. Entonces, a eso yo le voy a asignar un 10% de importancia. Que sea zona residencial, le asigno 25% de importancia. Que tenga acceso a servicios básicos, le pongo 10% de importancia nada más, atendiendo a que mayormente en nuestras zonas de la ciudad ya tienen acceso a servicios básicos casi en la totalidad. Hablamos de servicios básicos que son agua, recolección de basura, tenemos electricidad, inclusive internet también, que se puede considerar ya como uno de los servicios básicos. Bueno, y el siguiente factor que yo le asigné es seguridad, que la zona sea segura. Entonces, ese también es otro factor que voy a tener en cuenta para mi decisión del local. Bueno, sumado a esto, entonces tengo 100%. Acá voy a elegir cuáles son los barrios, en primer lugar, que quiero estudiar. Vamos a borrar. De repente puede ser, en vez de Maristas, no sé si ustedes me ayudan, barrio, ¿qué puede ser? San Isidro. San Isidro, ¿qué otro barrio puede ser? Azucena, Centro, a ver, pocos tengo. Tengo barrio de hacia la zona de Cruces, voy a ponerle Cruces. Voy a dejar acá el barrio 12 de junio. Estas calificaciones son las que vamos a tocar. Esta es una planilla con cálculos automáticos que yo le voy a pasar. Bueno, todito dejamos en 0 y este era solamente para ver cuál era el mayor. Vamos a asignarle a San Isidro, ¿tiene calles en buen estado? Vamos a poner una ponderación del 1 al 10. 8. Instituciones cercanas, sí, tiene todas las instituciones cercanas. Zona residencial, sí. Acceso a servicios básicos, sí. Seguridad, un 7, no es tan seguro, por ejemplo. Siguiente, calles en buen estado en la zona del cruce, más o menos, 7. Instituciones cercanas puede ser un 8. Zona residencial, sí, sí. Seguridad, un 8. Si vamos puntuando la cualidad de cada lugar. 12 de junio, calles en buen estado, vamos a ponerle un 7. Instituciones cercanas, sí. Zona residencial, acceso a servicios básicos. La seguridad es más buena, 9. Bueno, en este caso entonces tenemos un total de 8,7 para San Isidro, tenemos 8,35 para el barrio Cruce y 8,75 para la zona de 12 de junio. Entonces, ¿cuál es el mayor ponderado en este caso? ¿Cuál les parece a ustedes?
Me están siguiendo, ¿verdad? ¿Cuál de los barrios quedó con mayor ponderación, les parece? Acá tenemos 12 de junio tiene 8,75, es el que tiene mayor puntaje total. Entonces, la zona en la que me debería de ubicar con mi negocio sería en el barrio 12 de junio. Después ya puedo determinar, de acuerdo al local que se encuentre disponible para alquilar o para comprar, eso ya se puede ir viendo después. Primeramente determinamos una zona en la que podría ser factible ubicar nuestro local. Entonces, eso es lo que realizamos por medio de este método cualitativo por puntos. Con esto decidimos la localización de nuestra empresa. Y es una forma metodológico, una forma más metódica que se puede utilizar para la asignación del local. ¿De dónde se tomó esto? Del libro que se llama Preparación y Evaluación de Proyectos y el autor es Sapap Shaim. Entonces, el libro de la quinta edición, en la página 209 van a encontrar este sistema de localización. Bueno, consultas ahí. Bueno, seguimos entonces. Nos quedamos aquí, hicimos un pequeño espacio para esa explicación. En nuestro aspecto teórico, vamos a definir todos estos puntos que ya les dejo aquí en el material. Vamos a definir también qué es obra física, qué es equipamiento, qué es la misión, qué es la visión, qué son los valores que se pueden tomar para una empresa, a qué denominamos organigrama, qué es un manual de funciones. Entonces, todo eso es definir de acuerdo a autores. Recuerden también mencionar bien la fuente, mencionar bien de qué autor es, qué año es el libro y qué número de página. Después de mencionar todos estos aspectos teóricos, pasamos a los aspectos legales. En aspectos legales no vamos a especificar todavía, no van a especificar todavía cuál es el tipo de empresa que van a adoptar. Todavía, primeramente se puede mencionar los tipos de empresa que existen. Tenemos las sociedades, la empresa unipersonal. Entonces, a grandes rasgos se mencionan en aspectos legales. También los requisitos de apertura de una empresa. Requisitos de apertura de empresa pueden ser comunes, entonces se puede mencionar eso. También impuestos, que es el IVA, qué son las leyes, qué son las tasas, algunos artículos que se refieran a tasas. También mencionar en este apartado de aspectos legales la ley número 213 del Código Laboral y mencionar algunos aspectos referidos a esta ley, que son, por ejemplo, los beneficios de vacaciones, aguinaldo, bonificación familiar. Todo a nivel, los aspectos legales que se van a mencionar aquí van a ser a nivel genérico, sin determinar todavía cuál es el tipo de empresa directamente que vamos a estar adoptando. ¿Por qué eso? Porque en el desarrollo del estudio técnico, ahí recién vamos a estar mencionando cuál es el tipo de empresa, cuáles son los pasos a seguir para la habilitación de ese tipo de empresa, si es una sociedad, si es una unipersonal, entonces ahí vamos a ir detallando. Bueno, ¿ahí consultas? No, bueno, excelente. Vamos a ir trabajando entonces
por paso como estábamos haciendo. En primer lugar, entonces, nuestra actividad a partir de ahora va a ser elaborar una introducción para nuestro estudio técnico, elaborar el apartado de aspectos teóricos y el apartado de aspectos legales. Una vez terminado hasta aspectos legales, voy a habilitar después la, el apartado para la entrega del avance. Entonces, para que yo pueda también ir dándoles algunas sugerencias a sus trabajos. Recuerden también mantener el formato, recordar siempre el tipo de letra, mantener el tamaño de letra, el interlineado. Habíamos hablado de ese punto y en el video que les pasé anterior a esta clase, les estuve mostrando de vuelta un poco acerca de los aspectos metodológicos. Bueno, y por hoy quiero avanzar solamente hasta este punto para que todos podamos estar en un mismo ritmo de vuelta, porque quedamos todos en concluir el estudio de mercado y después continuar con el estudio técnico, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Súper, profe. ¿Está bien? Bueno, está bien. Muchísimas gracias. Voy a grabar cortito hoy.